desde Colombia, la doctora Sofía Rincón. Su charla es El camino hacia la atención centrada en las personas, ¿por dónde empezar? Ella es directora regional de Plentry, América Latina Central, de Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela. Es directora de gestión de procesos clínicos de la OES, de la Organización para la Excelencia en Salud de Colombia. Saben que es una institución líder de Latinoamérica, líder mundial, ¿no? Todo lo que es calidad, seguridad del paciente. Plentry es una de las instituciones ejemplos a seguir a nivel mundial. También es profesora de la Universidad del Bosque. Así que con mucho placer te la palabra, Sofía Rincón. Así que muchísimas gracias por participar, ¿no? Te escuchamos, Eh, puedes compartir la pantalla. ¿Me escuchan bien? Perfecto. ¿Y están viendo la pantalla? Sí. Ok, gracias. Entonces, no, gracias a ti, William, por la invitación, gracias a todos los organizadores, al directorio del Sanatorio Las Lomas. Es un placer estar en este momento con ustedes, con este auditorio. Como decía William, y de manera muy generosa en la presentación, nosotros desde la Organización para la Excelencia de la Salud, con sede en Bogotá, cumplimos 30 años en noviembre del año pasado, siempre dedicados a gestionar la salud, apoyar a las instituciones del sector en todo el tema de calidad. Y pues en ese recorrido hemos aprendido muchísimas cosas, siempre con un enfoque claro y un eje transversal en la atención centrada en la persona, que ha ido migrando también en el concepto. Recuerdo, y yo no estaba en esa época en la OES, antes se hablaba de atención centrada en el usuario, después se habló de atención centrada en el paciente y posteriormente y actualmente lo hablamos como la persona. Y me encantó además, William, haber escuchado ahorita a mis compañeros de lucha, Ezequiel y Natalia, desde Buenos Aires, porque nosotros, desde el 2020, junto con Ezequiel, Natalia y una oficina que hay en México también, estamos coordinando toda la parte de Plentry América Latina, llevando este mensaje de atención centrada en la persona para toda la región, apoyando a Ezequiel en toda esa necesidad de buscar instituciones en la región que trabajen con la misma pasión con la que trabajan otros y buscando referentes, porque lo que necesitamos es fortalecer el tema en nuestra región. Y espacios como estos, William, son los que realmente nos permiten lograr este propósito, esta iniciativa y lograr llevar este mensaje a tantos como sea posible y en este momento pues a todos los que hoy están conectados, a quienes agradezco el hecho de que estén acá escuchando este tema. El tema lo voy a hacer muy corto, muy sencillo, porque simplemente quiero motivarlos a empezar el camino hacia la atención centrada en la persona. Hay instituciones que ya tomaron la decisión y agradezco y felicito también al Sanatorio de Las Lomas por haberlo hecho, pero hay otras instituciones que están a esto de tomar la decisión y realmente espero que esto les ayude a entender cuál es esa necesidad y por dónde hay que empezar. No necesariamente uno tiene que empezar afiliado a algo, uno puede empezar por la simple convicción de entender que este es el camino y esta es la necesidad. Les sugiero estos 4 puntos en estos minutos que nos quedan, una charla, ya les digo algo pequeña, pero solamente con la idea de motivar, incentivar y tocar aquellos elementos claves que son los que necesitamos entender para por fin empezar a trabajar en este camino. Allí leía yo un mensaje ahorita de alguien que decía que es increíble que todavía pensemos que no tenemos que involucrarnos con los pacientes, cuando eso es precisamente el mensaje que vengo a darlo. Nosotros tenemos que pensar en las personas, pensar, entenderlos, escucharlos, abrazarlos, estar con ellos porque es la única forma de poder crear grandes experiencias. Y todo esto se trata de crear unas experiencias, como algunos nombran en algunas instituciones que tenemos aquí en Colombia, lo llaman experiencias wow. Experiencias wow es experiencias inolvidables. Así como cuando uno va a un banco y encuentra que tengo una atención preferencial, que me atienden en 5 minutos, que me dan respuesta a mi necesidad, que me escucharon
y para mí yo salí diciendo, uy, a ese banco hay que volver. Y si me recomiendan un banco, yo digo, ese es el banco al que tienen que ir. Igual uno espera con las instituciones de salud, con esas experiencias, wow. Y hay que empezar un nuevo camino asusta, pero tras cada paso que damos, nos damos cuenta cuán peligroso era quedarnos parados. Entonces, ya les digo, es la motivación a empezar con un enfoque de atención central en la persona, que me encantó, Willer, que hablara primero Ezequiel y Natalia, porque me puedo agarrar de mucho a los conceptos que ellos dieron y de la necesidad de seguir trabajando en esto muy rápidamente, ustedes los entienden, y yo me remito siempre al concepto, a la definición que hizo Plainfield en el 2017 con el Instituto de Medicina de la Academia Nacional, que es, y resalto lo que me parece más importante, esta definición. Un cuidado planificado, manejado, entregado y mejorado de forma continua, y resalté la activa participación de pacientes y sus familias, porque nos cuesta trabajo. Y en el mensaje que les acabo de decir, que escuché de alguna de las asistentes que estaba diciendo, tenemos que activar pacientes. Las instituciones no estamos acostumbradas a hacerlo, nos cuesta trabajo y todavía ni siquiera identificamos por qué esto es importante. O socios cuidadores definidos por los mismos pacientes, ojo también, aquí es definidos por los mismos pacientes. Siempre en esta definición estamos escuchando al paciente, entendiendo su necesidad, de tal manera que integre sus preferencias, sus valores y los resultados clínicos deseados. Fíjense que en estas tres palabras, en estas tres actividades que nos dicen preferencias, valores y resultados, es lo que al final una organización mantiene y debe demostrar a su directorio, debe demostrar esos resultados. Entonces, ¿por qué no integrar resultados de atención centrada en la persona dentro de los resultados estratégicos, dentro de los indicadores de la medición y dejarlos en el lugar que se requiere, es decir, a nivel estratégico? Con dos partes muy importantes, hacia la izquierda todo lo que tiene que ver con el paciente y aquí a la derecha lo que tiene que ver con los colaboradores. Son tan importantes los pacientes en la atención central, la persona, como los mismos colaboradores y todas las personas que están alrededor del paciente. La atención central, entonces, se centra en lograr una mejor experiencia. Sí, incluido todos los elementos que están viendo ustedes en el transcurso de estas charlas y que ahora también identificarán seguramente con Juan, con el doctor Limo, que sigue a continuación. Los pacientes quieren fundamentalmente lo mismo: ser escuchados, tratados con respeto, compasión y dignidad. Y los colaboradores, ¿qué queremos? Crecer en un ambiente sano, en un ambiente seguro, como decía, hablaba Notica Ezequiel, en un espacio en donde podamos crecer tanto profesionalmente como personalmente, familiar. ¿Qué más queremos los colaboradores? Ser escuchados también, tratados con respeto y que todas las necesidades sean tenidas en cuenta. Entonces, en esto se centra la atención central a la persona, que se entienda estos conceptos y que se hagan visibles en la gestión de la organización. ¿Cuáles son los beneficios del enfoque? Tener entonces, y lo mencionó Ezequiel, por eso voy a pasar esto muy rápido, él lo mencionó, muchos de los beneficios, que es la comida. La comida, uno dice muchas veces, bueno, pero el paciente, cualquier cosa le damos, y igual se va a recuperar si le damos el tratamiento médico que se requiera. Sí, eso es cierto. Pero ¿qué pasa con la experiencia? Sí, el paciente seguramente va a comer algo dentro de sus opciones, que es algo que sea más nutritivo, que sea más atractivo, y no la misma comida que les sirve en un hospital, que es aburrida, que es monótona, sí, que es insípida. Entonces, en la comida más sana y deliciosa está también esa experiencia. Por supuesto que después hay tasas de readmisiones más bajas, que hay mejores relaciones entre paciente y personal, y ya les digo, esto lo mencionó Ezequiel ahora en su charla, y también como también está disponible la presentación, si ustedes la desean, la necesitan, para que tengan más, para que se pueda replicar en sus organizaciones. Pero también la importancia de la atención central en el paciente y en la persona. Si ustedes están aquí hoy, no tengo que explicarles esa importancia. Y también me remito al artículo que también mencionaban ahora Natalia y Ezequiel, y allí está el código QR para quien quiera descargarlo. Sí, este artículo está en nuestras páginas, la página está abajo, está en inglés, está en español, como lo quieran ustedes tener.
Pero en este artículo está toda la evidencia, se llama Aprovechando la evidencia para lograr una experiencia en un cambio cultural. Nosotros los médicos somos muy dados a tener y a estar centrados en la evidencia. Y eso es una manera de motivarnos, sí, pero además de convencernos de que esto es importante. Entonces, un tip que les doy. Si por alguna razón hay alguien que no está totalmente convencido que este es el camino, envíen esta evidencia, manejen esta evidencia y seguramente terminarán de convencerlo, porque es todo lo que les estoy diciendo. Prueba el impacto al centrarse en la persona y aquí está que mejora criterios clínicos, que mejora resultados clínicos finales, mejora calidad, mejora satisfacción del trabajador, mejora la adherencia al tratamiento. Pero además, fíjense, con la implementación de las prácticas de atención central en la paciente y la familia, mejoran los resultados en los pacientes y la familia, con una mayor participación, con un mayor autocuidado de pacientes, una mejor experiencia, etcétera. Pero además, al personal y a la organización también beneficia. Por supuesto que al personal, porque hay mayor satisfacción en el trabajo, porque hay mayor empatía, porque reduce ese estrés laboral y el burnout del personal, porque crea mayor satisfacción de empleados, mayor retención de empleados, que muchas veces son problemas institucionales al interior de la organización. Y reducción en costos, que es también otro motivo por el cual nos hace pensar que este es el camino. El camino no solamente es centrado en la persona, paciente, colaborador, sino centrado en las organizaciones. Y la evidencia es grande al reducir los costos hospitalarios. En la cultura también, pasaré rápidamente, ahorita en la excelente exposición anterior no lo decían, porque la cultura y todo el tema es transformar cultura. Entendemos que transformar cultura es un trabajo arduo, es un trabajo de persistencia, de tolerancia, de estar convencidos que este es el camino. Plaintree siempre nos dice, la atención centrada en la persona se traduce al final en que es una transformación cultural de toda la entidad, sí, y entidades como Sanatorio Las Lomas, con este tipo de espacios, con esta semana centrada en la atención, centrada en la persona, lo único que va a lograr al final, y yo digo lo único que no es único así de grande, es un único grandísimo, a transformar una cultura organizacional. Y eso es absolutamente indispensable, porque alcanzan mejores resultados, claro, porque las actitudes, comportamientos y las prácticas se convierten en genuinas. Yo no hago esto porque me toca o porque me lo dice el de calidad o el de la experiencia del paciente. Yo lo hago porque estoy convencido de que este es el camino. Yo le hablo claramente a mi paciente, le informo y le doy todas las opciones porque sé que ese es el camino y que merece respeto y que tiene que decidir y lo apoyo en esa toma de decisiones compartidas. Sí, esa es la cultura, pero no porque me lo está diciendo mi jefe o por si no lo hago me van a llamar la atención, sino porque es genuino. Yo parte de que yo entiendo que esa es una necesidad. A mí me gustaría que si yo voy a la institución, que si yo llevo a mi hijo a una atención en urgencias, me dieran las opciones, me explicaran claramente, se tomaran el tiempo de explicarme. Y entonces yo lo hago con mis pacientes, me parece genuino. Y eso es lo que espera Plaintree. La cultura determina la experiencia, la cultura crea cohesión y crea una serie de conexiones, no solamente entre el profesional de salud y el paciente y su familia y el cuidador, sino además entre colaboradores. Entonces fíjense que todo es un gana-gana, todo el mundo gana y crear una cultura toma su tiempo. Y entonces reconocemos que este camino no es corto, es un camino que cuando se toma una decisión independiente, bueno, mentiras, dependiendo de dónde está y de dónde empieza la institución, se puede demorar más o menos, pero todos, si tenemos una clara necesidad y una clara decisión de para qué nos sirve, todos vamos a llegar a esa meta. Y una meta es transformar la cultura, transformar los procesos con enfoque de atención central en la persona. Por supuesto, una meta no va a ser lograr una certificación. Las certificaciones no son metas, son caminos. Y entonces, ese es el camino que yo les estoy mostrando hoy, es caminemos todos por lograr una cultura hacia la atención centrada en la persona, que sea genuina.
que cada vez que llegue a mi trabajo, sepa por qué estoy aquí, qué es lo que necesitan de mí y por qué es que la organización finalmente cree que este es el camino. Entonces, es transformar, el entender qué es lo que hacemos en la práctica, cómo lo hacemos en los comportamientos y actitudes para llegar a tener un plan de resultados. Y 6 pasos rápidos para la creación de la cultura, y este es otro camino. Involucremos líderes, marcar el tono de las culturas organizacionales. Líderes comprometidos con la cultura de atención central a la persona, líderes que den el ejemplo, que traten así a sus compañeros, líderes que traten así a las personas, que independiente del nivel del trabajo, de la responsabilidad que tiene la organización, es igual de importante. Tan importante es una señora que hace el aseo de la organización como lo es el neurocirujano que va a hacer la cirugía. El neurocirujano no va a tener el éxito que se espera si no encuentra un cirujano, un quirófano debidamente limpio, desinfectado, con unos protocolos de limpieza y desinfección claros. Y eso lo maneja la señora del aseo o el señor del aseo. Entonces, esto es un trabajo de equipo y cada uno tiene su responsabilidad, cada uno tiene su partecita en esto. Apoyar la participación de pacientes, claramente, y empoderar al personal. Y yo les digo que en nuestra región, toda América Latina, esta parte es un poco, no difícil, no la entendemos y no encontramos cuáles son esos espacios. Y hay muchos espacios para involucrar y lograr esa participación. Fomentar esa participación de la familia, que la familia, y cuando hablamos de familia, ojo, que también tenemos, y nosotros le llamamos el socio cuidador, porque no necesariamente el socio cuidador, la persona que cuida al paciente, es de la familia. Y por lo menos aquí en Colombia encontramos muchas situaciones en las que la familia le paga a alguien medianamente responsable o con algún entrenamiento para que cuide al familiar enfermo, o durante su rehabilitación, o un proceso de Alzheimer o una enfermedad crónica que va a ser pues, permanente. Y es ese cuidador. El cuidador también necesita cuidado. El cuidador también necesita que lo escuchen. El cuidador muchas veces está más enfermo que el mismo paciente. Sí, y entonces, ¿cómo protegemos, cuidamos y también tenemos en cuenta a ese socio cuidador del paciente? Y pues al final, y pronto la parte de estructura, ambientes sanadores, espacios que motivan, que relajan y fomentan la recuperación son tan importantes en Plaintree. Son cosas tan sencillas como el color de las paredes, como el ambiente, el ruido ambiental, sí, como no solo el ruido, sino el nivel del ruido, cómo hablamos frente a los pacientes. Las unidades de cuidado intensivo son unidades cerradas. Ahí realmente estamos velando por el ruido que es tan molesto muchas veces. Eso es todo, atención central en la persona y movilizar a toda la organización hacia esto. ¿Y cómo empezar? Entonces voy terminando ya en esto. Identifique dónde se encuentra con respecto al tema de la calidad, de la humanización y la atención centrada en la persona. Empieza a identificar, porque desde donde ustedes partan, independiente, todos somos capaces de lograr. Pero hay unos que nos cuesta menos y otros más. ¿Por qué nos va a costar menos? Porque ya tenemos avances en calidad. Porque ya tenemos una cultura, mal o bien, en seguridad del paciente, por ejemplo. La seguridad del paciente es un aspecto netamente centrado en el paciente y en la persona, porque al colaborador también le afecta la seguridad. Y entonces, si nuestra institución ya tiene una cultura, ya trabaja en seguridad del paciente, seguramente tiene un abono hacia la calidad y nos va a costar menos trabajo que trabajar en atención central a la persona. Entonces, identifique dónde se encuentra. ¿Con qué respaldo cuenta? El directorio, la gerencia general, ¿está de acuerdo? ¿Entiende la necesidad? Si no, empecemos por ahí. ¿Tiene equipo de trabajo? Una persona no es la responsable de todo este tema. El tema de atención central a la persona es un compromiso de todos. Y entonces eso se empieza a construir. Y se empieza a construir con unos pocos. Y después vamos llevando hacia todos. Los procesos institucionales están de cara a las personas. Identifiquen realmente si cuando hicimos procesos realmente pensábamos en las personas. Y si no, replanteen sus procesos.
Identifique objetivos y metas alcanzables en el tema de atención centrada en la persona y defina una ruta de trabajo. Por ejemplo, ¿sí? Una autoevaluación con criterios de atención centrada en la persona para saber de dónde parte. Unas oportunidades de mejora identificadas a partir de esa autoevaluación. Una priorización de oportunidades, una alineación de esas oportunidades con sus procesos, una elaboración de un plan de trabajo. El plan de trabajo es la carta de navegaciones, es la que nos va a permitir realmente seguir un camino estructurado, único y fácil hacia la atención centrada en la persona, pero además hacer seguimientos y crear indicadores con relación a esos planes de trabajo, transformando de esa manera la cultura de atención centrada en la persona, todo en todas estas actividades, y por supuesto con unas capacitaciones como esta. Las capacitaciones no tienen que ser necesariamente costosas, son gratuitas. En todos los espacios encontramos la capacitación, y entre más personas y más personas, si nos unamos en torno a esto, seguramente vamos a construir unas mejores atenciones. En un objetivo alcanzable, hacia una certificación podría ser, lo mencionó también Ezequiel, estas son simplemente los guiadores de Plaintree, pero me encanta mostrar, porque además me encantan sus nombres, conectar valores, estrategias y acciones. Es decir, que todo esté alineado en la organización. Implementar prácticas que promuevan la asociación, que promuevan la participación, que promuevan el involucramiento de pacientes, familias y cuidadores a todo esto. Saber lo que importa. Es importante la comida, es importante el ambiente, saber lo que importa. Utilizar la evidencia para impulsar esa mejora y crear todas esas estructuras que promuevan compromiso. Estos son los estándares Plaintree, ustedes los encuentran en las páginas, aquí está nuestra página, plaintreeamericalatina.org, son de descargar, se pueden descargar gratuitamente y pueden empezar a trabajar hacia qué es lo que significa y cómo vamos trabajando. Elementos claves, el 100% del trabajo liderado por el personal. Debe tener un responsable de la atención centrada en la persona, pero no es el único que va a trabajar en coproducción y en codiseño, como decía Ezequiel. Conformarse un comité de atención centrada en la persona que sea interdisciplinario, por supuesto involucrar a paciente y familia, crear mecanismos de escucha, tener tiempos de ejecución y tener tiempos de desarrollo del plan, porque estos son tiempos que se requieren muchas veces, no es gratuito tenerlos dentro de todas las actividades que uno tiene, y creo que William lo entiende muy bien ahora que está metido tan en todo esto de atención centrada a la persona. Cada ruta de trabajo es única, les decía yo, y seguimiento y monitorización de manera permanente. Indicadores incluidos en tableros de medición estratégica de la organización. De esa manera se toma un realce. Y por último, establecer prioridades. Para las prioridades, yo simplemente traje estas dos diapositivas para decirles qué es lo que realmente debería importar. Involucrar al personal, tener un gran compromiso de liderazgo y un gran plan de comunicación. Participación de todos en colaboración. Comunicación, sí, atender preferencias de pacientes, hábitos diarios, visitas, comidas, historias clínicas, etcétera. ¿Cómo fortalecemos la comunicación? Claro, primero. Segundo, participación de personal en talleres, en educación, en comunicación, en que se apoyen los pacientes entre ellos. Tercero, participación de pacientes, familiares, asesores, grupos de enfoque, lugares de recuperación, descanso. Todo está involucrado en la atención. Sí, y por último, y no menos importante, la medición. Medición tanto cuantitativa y cualitativa para poder entender en qué vamos, cómo vamos. Y creo que con esto termino. Los invitamos a seguirnos en Instagram, Plaintree Latinoamérica, ¿sí? Y la atención centrada en la persona llega en conocimiento, convencimiento, motivación, pero sobre todo práctica y trabajo. Muchas gracias y de verdad cualquier cosa estamos aquí a la orden desde Bogotá. Gracias, William. Gracias a todos. Sí. Hay una pregunta, es un poco, si puedes contar un poco la experiencia en atención centrada en la persona en establecimientos públicos, ¿no? Por ejemplo, hospitales públicos, ¿cuál es la experiencia, recomendación? Porque muchas veces vemos la OES, después Juan Lima por ahí nos habla de la Clínica Internacional, vemos instituciones líderes del mundo y muchas son privadas, ¿no?
¿Cuál es la experiencia o recomendación para esas instituciones de gestión pública? ¿Querés contarnos un poquito, quizás tu experiencia a nivel mundial o Colombia? Te escuchamos, Sí, Sofía. gracias, William. Los hospitales públicos tienen un poquito más de resistencia a entrar en estos temas, y ni siquiera es por la resistencia propia, sino por lo que el entorno les da. Por lo menos en Colombia, sí, están muy regulados, tienen una cantidad de normas. Y, por ejemplo, la primera experiencia que tenemos, nosotros tenemos 2 hospitales públicos aquí afiliados a Plaintree, y una vez se afilian, esto empiezan esa transformación cultural de manera muy rápida, porque además estos 2 hospitales ya tienen un nivel de calidad abonado, no empiezan de cero, ya tienen una cultura de calidad. Pero, por ejemplo, parte de la principal problema que tuvimos con ellos es que es en el mismo contrato, ¿sí? Destrabar un contrato es dificilísimo, tiene una cantidad de elementos, tiene una cantidad de condiciones, y entonces 2 se nos fueron para atrás porque no le es posible empezar un contrato con esta institución privada para que los apoyen en este tema. Entonces, de ahí, Willer, empiezan las dificultades. Antes de arrancar, ni siquiera arrancar, antes de arrancar, pero tenían toda la pasión y todas las ganas. Con ellos hicimos un trabajo de capacitación diferente, porque el tema contractual en Colombia para entidades públicas es muy complejo. Sí, bueno, ese es el primero. Y lo segundo, los que ya arrancan de manera diferente, no como que un público. Ellos tienen, en un privado, ellos tienen un grupo que se llama atención al usuario, y es por norma, y en esa atención del usuario, primero, el usuario no es, sí, el usuario aquí es persona, atención central, la persona. Cuando uno arranca solamente con el usuario, está hablando del paciente y de esa familia, y nos falta toda la parte del talento humano. Pero vamos de a poco, William. Es más difícil, es más lento el trabajo, pero el compromiso siempre está. Sí, y las personas, es el querer hacerlo, se logra. Y estamos logrando más despacio, vamos a ver que lo que uno logra en 2 años, allí se logra en el doble, pero vamos construyendo. Y otra dificultad que tenemos, al menos en Colombia, es que aquí cambian cada 4 años gerentes generales. Y una vez cambian, eso es en un concurso público que se nombran, y se cambia, y todo lo trabajado anteriormente se va al piso. Se deja de hacer, se cambian prioridades. Entonces, no son procesos continuos, que es parte de lo que también se requiere acá. Entonces, es difícil lograrlo, pero no es imposible.